Bendiciones. El Señor los bendiga. La paz de Dios esté sobre cada uno de nosotros y sobre nuestros hogares. Quiero invitarlos a que cerremos nuestros ojos un momento y vamos a orar a nuestro Padre maravilloso. Padre, yo te quiero dar gracias por este momento que nos regalas, Señor. Este momento de intimidad contigo, Señor, donde tú nos hablas y como tus hijos podemos escuchar, donde tú nos direccionas y nosotros proponemos en nuestro corazón obediencia, donde tú nos hablas y somos entendidos en tu palabra, porque con el fluir de tu Santo Espíritu vamos a comprender lo que esta noche quieres enseñarnos. Y propondremos en nuestro corazón, Señor, a partir de ahora, Dios, que vamos a ser hacedores, Señor, y no oidores olvidadizos. Padre, yo oro por tu pueblo, yo oro por tu iglesia, que es una santa, apostólica, una iglesia comprada a precio de sangre, una iglesia que ama tu presencia y busca tu rostro, Dios. Yo oro para que seas tú guardándonos en completa paz. Aquieta nuestros pensamientos y en esta hora permítenos escuchar tu palabra, Señor, y afírmanos en ella para la gloria y para la honra de tu santo nombre. Amén. Dios los bendiga. Vamos a hablar sobre una palabra que es incertidumbre. En la palabra de Dios, en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo del 17 al 18, leemos: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Este tema de la incertidumbre nos lo dejó claro la palabra de Dios. Ahí en la escritura podemos ver que nos da claridad sobre que la sabiduría que viene de lo alto tiene unas características. Y esas características, esa sabiduría de lo alto viene de nuestro Padre Celestial, de nuestro amado Señor. Esa sabiduría que viene de lo alto viene primeramente pura. O sea, Dios no nos va a engañar con sus promesas. Dios no nos va a decir cosas que no son reales. Él llega con esa sabiduría de lo alto, pura primeramente. Después, pacífica. Dios en su palabra no estableció nada para contender con los hombres. No estableció nada para dañarnos. Antes, por el contrario, Él quiere que llevemos una vida diferente, que vivamos una vida digna, que vivamos una vida con bienestar general continuo. También dice que esa sabiduría es amable, porque Él nos instruye con amor. Dios es amor y Él es tardo para la ira, porque su misericordia es mayor y es grande su misericordia. Dice que esa sabiduría es benigna y llena de misericordia y de buenos frutos. O sea, Él quiere mostrarnos, enseñarnos, direccionarnos para que todas las cosas que hagamos, las hagamos glorificándolo a Él, las hagamos gozándonos en su presencia. Pero hoy el tema es la incertidumbre. Entonces, quiero decirles que en ese mismo libro de Santiago, en el versículo 15, el mismo capítulo 3, describe la sabiduría del hombre. Y esa sabiduría del hombre es animal, terrenal y diabólica. ¿Por qué terrenal? Porque es una sabiduría llena de experiencias, llena de estudios académicos, llena de consejos de diversas personas, llena de cosas que vemos, de cosas que oímos,
esa sabiduría terrenal. ¿Por qué animal? Porque es una sabiduría instintiva. A veces reaccionamos por instinto, porque así como los animales, nosotros también tenemos un instinto de conservación. Por eso se dice que es animal. Y diabólica, porque dice la palabra que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que a la gente no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces él influencia a las personas. Por eso es terrenal, animal y diabólica. Entonces es importante que nos enfoquemos en las características que tiene la sabiduría de lo alto. Y ahí se las tengo escritas. Es pura, pacífica, amable, benigna, misericordiosa y quiere llevarnos a buenos frutos. Vamos a mirar el concepto bíblico de incertidumbre. La incertidumbre es falta de convicción, falta de certeza. Si separamos la palabra in, es sinónimo de no o sin. Y certidumbre es seguridad. Entonces, si decimos incertidumbre, estamos diciendo sin seguridad de Dios, sin seguridad de nuestro Padre. Esto es lo que desencadena la incertidumbre en nosotros. Lo que desencadena es duda, indecisión, ansiedad, miedos, temores. Eso es lo que desencadena. Las promesas de Dios dadas en la Santa Biblia establecen fundamento firme en nuestro ser para esperar los tiempos de Dios. Y eso lo vamos a leer en el Salmo 119, 160. Dice la bendita palabra del Señor. La suma de la palabra es verdad. O sea, en Dios no hay engaño. En Dios no hay hipocresía. En Dios no hay mentira. En Él habita la verdad. Y dice, la palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de su justicia. Eterno es todo juicio de su justicia. Es maravilloso cómo Dios, a través de su palabra, nos quiere mostrar tantas cosas, nos quiere enseñar tantas cosas, nos quiere direccionar con tantas cosas. Por eso es importante que en esta noche entendamos, iglesia, pueblo amado del Señor, hijos del Dios Altísimo, que Dios tiene planes de bien y no de mal para con cada uno de nosotros. Y por eso ese concepto bíblico de incertidumbre nos debe confrontar, porque la incertidumbre es inseguridad, pero también que esa incertidumbre es falta de convicción. Y nosotros somos seres tripartitas. Les voy a mostrar una gráfica. El concepto bíblico de incertidumbre. Les decía que es falta de convicción. Entonces, cuando hay falta de convicción, quiero llevarlos a la palabra de Dios en la cita de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y dice la bendita palabra del Señor. Y todo vuestro ser, dice espíritu, alma y cuerpo. El mismo Dios de paz, ahí vuelve y lo confirma. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ven una gráfica. Esa gráfica tiene un círculo,
tiene un círculo grande, otro más pequeño y otro más pequeñito. ¿Por qué hice 3 círculos de diferentes tamaños? El círculo más grande es la parte externa, que es el cuerpo. Ese círculo púrpura, ese círculo morado, tipifica que somos real sacerdocio, nación santa. O sea que nuestro cuerpo debe mostrar eso, que somos real sacerdocio y nación santa. El cuerpo es ese vehículo, esa parte externa, ese estuche. Y en ese estuche no solamente están el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato, todo el sistema óseo, no solamente eso, no solamente músculos. En ese cuerpo también habita el alma. Y ese color blanco del alma es el color que puso Cristo en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Cristo colocó ese color blanco, ese blanco de santidad, de pureza. Por eso Primera de Tesalonicenses nos recuerda que todo nuestro ser debe ser guardado, irreprensible. Y el círculo pequeño de color azul es esa presencia del Espíritu Santo. Porque nosotros sabemos que el que se une a Dios, un espíritu, es con Él. Estamos unidos a nuestro Padre por el Espíritu Santo, porque recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y entonces nos unimos a Dios y somos uno con Él. Y Él está en nosotros, fluyendo por el Espíritu Santo. Y quiero hablarles un momentico del alma para continuar y aprendamos por qué se presenta la incertidumbre. En el alma está la voluntad. La voluntad es lo que hago, es lo que decido hacer. Ahí en la voluntad está el libre albedrío que Dios nos regaló. Las emociones están también en el alma y es lo que siento. Es lo que te hace sentir que reaccionas frente a cualquier estímulo externo. Cualquier cosa que percibe tu cuerpo con los sentidos, con los oídos, con los ojos, aún con el olfato, con el tacto. Eso viene y nos mueve las emociones. También en el alma está el intelecto. El intelecto es las cosas que a ti te gusta aprender. Por eso es que siempre los pastores repetitivamente te decimos que Josué 1, 8 y 9 nos está dando una instrucción de parte de Dios. Medita en la palabra de Dios constantemente. Harás conforme a lo que en ella está escrito. Entonces, Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, en el intelecto que está en el alma, ocúpate de leer la palabra. Y bueno, lee también libros. Hay libros muy hermosos. Hay libros muy, muy lindos escritos de hombres ungidos por Dios. Pero antes de leer esos libros, asegúrate de leer la escritura para que puedas pesar lo que lees, para que todo lo que tú leas, todo lo que aprendas por el intelecto, lo puedas pesar a través de la palabra. Que ese sea tu filtro, la palabra de Dios. El gobierno de esta alma que les estoy hablando, donde está la voluntad, donde están las emociones y donde está el intelecto, el gobierno de esa alma tiene un inicio y el inicio viene en la mente por una idea. El enemigo te trae ideas a la cabeza. El enemigo te trae pensamientos a tu mente. Y por ahí, por esos pensamientos que vienen a tu mente, es que ahí es donde tú empiezas a interiorizar, porque te queda como una raíz, digámoslo así, en tu alma. Jesucristo lo dijo de una manera más creativa a los discípulos. Le dijo, no lo que entra por la boca del hombre contamina al hombre, porque eso sale por la letrina.
Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, por eso es que tenemos que pesar los pensamientos, pesarlos y aprender a desecharlos. Porque esas ideas y esos pensamientos establecen una estructura en nuestra alma. Y en esa estructura es que nos movemos. Entonces, vamos a mirar otra parte. Vamos a continuar. Está claro el cuerpo, el alma. Ahora nos vamos a centrar en lo que en esta noche nos interesa, y es en el espíritu del hombre. Vamos a mirar de qué se compone el espíritu del hombre. El espíritu del hombre se compone de comunión, se compone de conciencia, se compone de percepción y se compone de convicción. Entonces, vamos a mirar las citas bíblicas que nos dan el fundamento de por qué es esa composición del espíritu. Entonces, se compone de comunión. ¿Qué nos dice Primera de Corintios? Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Dice así la bendita palabra del Señor. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, ese primer componente del espíritu es la comunión. Si tú te unes a Dios por el Espíritu Santo y uno eres con él, entonces vas a tener acceso a tener esa comunión con Dios en oración, en la meditación de la palabra, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Entonces tu comunión va a ser con tu Padre. Pasas de ser una creación a ser un hijo de Dios y a recibir las imparticiones del Padre. Yo les puse aquí estas lucecitas aquí, porque así son las ideas. O sea, a ti te alumbran cositas en la mente. Pero entonces, ¿por qué es importante que tengas una comunión con Dios? Por el Espíritu de Dios, por tu espíritu unido al de Dios. Porque entonces así todas estas ideas van a ser así como están estos bombillitos resplandecientes. Con la comunión con Dios vas a obtener ideas que te van a llevar de gloria en gloria, de bendición en bendición. Porque a través de la comunión por el Espíritu Santo recibimos esa sabiduría que leíamos ahorita en Santiago 3, que esa sabiduría que es pura, santa, esa sabiduría que no tiene engaño. Ahora, la conciencia, vamos a ir al Salmo 16, vamos a leer el Salmo 16 y vamos a estar en el versículo 7 y 9. Bendeciré al Señor que me aconseja. Bendeciré al Señor. ¿A quién? A Dios, que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Dios he puesto siempre delante de mí. ¿Por qué? Porque tengo comunión con Él. Entonces lo pongo delante de mí. Obedezco lo que Él me muestra. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. O sea, Dios quiere lo mejor para nosotros y me aconseja en la conciencia. Ahora vamos a mirar la percepción, que también está en el espíritu del hombre. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo del 10 al 13. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Mire, por eso es que la percepción
está en el Espíritu. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Seguimos en el 12 y 13, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Por eso es que les puse primero la comunión en el Espíritu, porque nos unimos al Padre y un espíritu somos con Él. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, no con el alma, no con el intelecto, ¿sí? Por eso es que el intelecto está en el alma, no con el intelecto. O sea, no tenemos sabiduría por el intelecto, dice, enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. He ahí la percepción, que está en el Espíritu. Tengo comunión con el Padre por el Espíritu Santo, mi conciencia es instruida de parte de Dios, mi percepción es de desechar, de asimilar, tomar lo bueno, desechar lo malo. Vamos al cuarto componente que nos interesa esta noche para desechar esa incertidumbre. Es la convicción, que también está en el Espíritu. La convicción que está en el Espíritu tiene que ver con la fe. La fe dice en Hebreos, vamos a ir a Hebreos 11 del 1 al 3. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción, mira, ahí está diciendo que la fe es convicción. La convicción de lo que no se ve. Por eso está en el Espíritu. Esa convicción está en el Espíritu. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, por la convicción alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, por la convicción que tenemos en nuestro espíritu, que creemos que por la palabra se crea. Porque el origen de todas las cosas fue que Dios creó por la palabra. Y nosotros seguimos estableciendo cosas sobre esa creación divina por la palabra. Entonces, por eso la convicción debe estar en nuestro corazón y debemos desechar la incertidumbre. La incertidumbre, recordemos que el concepto es sin seguridad. O sea, no tengo seguridad de Dios. Eso es incertidumbre. O sea que no estoy fluyendo en el Espíritu. Podemos haber nacido de nuevo, claro, porque nacimos de nuevo cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y ese es el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo entra a morar en nosotros y somos uno con Él. Pero si solo me quedo ahí, si solo me quedo en esa parte, entonces no voy a tener una vida espiritual activa. ¿Por qué? Porque necesito leer la palabra, necesito orar, necesito ayunar, necesito vigilar, necesito hablar del Padre porque eso activa también mi vida espiritual. Necesito meditar en su palabra. Necesito que todas estas ideas que vengan y entren a mi mente, esas ideas, estas lucecitas que tengo acá, todas estas ideas entran a mi mente y yo las peso con la palabra. Y al pesarlas con la palabra, puedo o desecharlas o asumirlas como propias. Y ahí es cuando, ¿qué pasa? De la abundancia de mi corazón va a hablar mi boca.
porque todo mi ser, así como se los mostré en esa figura, todo mi ser va a estar gobernado por el Espíritu Santo. Entonces, dice, a ver, por la fe, por la convicción, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, Dios construyó lo que no se veía y lo puso a que se viera. Ese es el testimonio que nosotros tenemos de que Dios es real, de que Dios está con nosotros como poderoso gigante, que Dios ministra nuestra vida. Pero entonces, como el enfoque de la palabra que estamos aprendiendo hoy es afirmarnos en certidumbre, no tener, o sea, desechar la incertidumbre. Vamos a mirar unas citas bíblicas que son realidades, son verdades que están establecidas en el reino. Por eso les leí ahorita el Salmo 119, que nos dice que las verdades establecidas en el reino se cumplen, porque Dios estableció verdad. Entonces vamos a mirar. La convicción se genera desde el espíritu del hombre hacia todo su ser, o sea, hacia mi cuerpo, hacia mi alma y hacia mi espíritu. Voy a decirles estas realidades escritas en la palabra. Eclesiastés 8, 6, 9. En Eclesiastés 8, 6, 9 aprendemos: para todo lo que quieras hay tiempo y juicio. Esa es una realidad. Y todas estas realidades que les voy a mostrar, que son nada a comparación de todo lo que la Biblia nos muestra. O sea, estas realidades son pequeñas porciones, pero están en la Escritura. Entonces, cada realidad tiene un soporte bíblico y vamos a aprender de estas realidades. Entonces, en Eclesiastés 8, 6, 9, todo tiene un tiempo. En Primera de Timoteo 6, 17, esta cita bíblica nos ubica en que las riquezas, o sea, el dinero que mueve el mundo, es incierto. Usted puede tener trabajo y dejar de tener trabajo. Usted puede tener una economía estable y puede llegar a tenerla. Estamos en esta tierra. Y vimos que la sabiduría del mundo, la sabiduría humana, la sabiduría del hombre, es animal, terrenal y diabólica. Pues si no estamos conectados con esas ideas con el Padre, en esa comunión, en esa convicción, en esa percepción, si no estamos ahí con nuestra conciencia, siendo ministrados y entendidos en las cosas que Dios nos va direccionando, entonces no vamos a entender por qué a veces las riquezas se desvanecen, porque fuimos nosotros mismos los que direccionamos las cosas hacia allá. Entonces, Primera de Timoteo 6:17 nos enseña que las riquezas son inciertas, por eso es que yo pongo mi esperanza en Dios. Porque Dios es el dueño de la tierra y su plenitud. Dios es el dueño de todo lo que existe, hasta de los que no creen en Él. Él es dueño de ellos. Porque ni siquiera los que no creen en Dios pueden decidir cuándo parten de esta tierra. Entonces, por eso es importante poner nuestra fe en el dueño de la tierra y su plenitud, que es Dios. Vamos a aprender también en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33, vamos a aprender que solo por Dios, en el nombre de Jesucristo, se obtiene la paz. Gálatas 5 te muestra los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Entonces, la paz,
el verdadero amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, todo eso es a través del Espíritu Santo, de los frutos, de ese fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Logramos vivir en paz. Entendemos lo que en realidad es paz. Dice, en el mundo hay aflicción. Esta cita en San Juan 16:33, Jesucristo habla a la iglesia y le dice, en el mundo tendréis aflicción, pero descansad. Yo he vencido al mundo. Y esa certeza de que Él lo venció, solo nos la puede dar el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si con el alma, por tu voluntad, por lo que sientes y por el intelecto, lo que aprendes, lo manejas todo, entonces sencillamente vas a vivir una vida de incertidumbre. ¿Por qué? Porque la vida de fe y la vida espiritual se obtiene es por lo que tienes en el Espíritu. Y dejas fluir el Espíritu Santo de Dios. No creas que porque estás unido al Espíritu Santo de Dios, entonces ya, ahí, entonces el Espíritu Santo es una persona de la Santísima Trinidad. Y es una persona que fluye cuando tú le das el lugar, porque Él no es como el enemigo. El Espíritu Santo no es como el diablo, que vino a matar, a dañar y a destruir y toma las cosas y obliga, impone, manipula. No, el Espíritu Santo te guía a toda verdad cuando tú te dispones espiritualmente. ¿Tú quieres ser una persona espiritual o quieres ser una persona almática? Es tu decisión. Entonces, ¿cómo empiezo a decidirlo, pastora? Pues entonces, en el intelecto que tienes en el alma, ¿estás leyendo la Biblia y meditando en ella? ¿Procuras martes y sábado entrar a escuchar la enseñanza que el siervo de Dios trae porque es palabra de vida para tu espíritu? Cuando hacen una convocación de vigilia, tú estás ahí con sed porque sabes que vas a alimentar tu espíritu, porque necesitas que el Espíritu Santo gobierne tu vida y fluya a través tuyo. Entonces, por eso necesitas aquietar tu alma. Y tu alma solo se aquieta cuando tu espíritu está nutrido. De lo contrario, por eso es que te desestabilizas. Por eso dice la Escritura que Dios nos ha dado espíritu de cobardía. No nos ha dado un espíritu de cobardía. Esa parte está en las emociones. Él nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, todas estas ideas son pesadas. ¿Por qué? Porque llevó todo pensamiento cautivo a la obediencia a Dios. Otra realidad del reino de Dios. Yo les enseñé sobre el reino de Dios. Les di un bosquejo sobre lo que era el reino. Otra realidad que encontramos, que la vivimos, porque el reino de Dios invade, o sea, el reino de Dios imparte sobre esta tierra. Proverbios 26, del 1 al 2. En ese versículo de Proverbios, en esos dos versículos de Proverbios, entendemos que la maldición tiene un origen. Les estoy dando las citas y les estoy dando la explicación para que ustedes vuelvan y escuchen esta enseñanza y vayan a la palabra y ustedes mismos lo lean. Porque la palabra es por el oír, la palabra de Dios. Se fortalece tu espíritu. Entonces la maldición tiene un origen. Si tú no estás en bendición en algún área de tu vida, hay que ir al origen, hay que buscar el origen. Porque Cristo venció la maldición en la cruz del Calvario. Cristo la venció. Pero ¿qué pasa? El enemigo, si tú no fluyes, en ti no fluye el Espíritu Santo de Dios, el enemigo cobra ventaja y te hace creer que él tiene un señorío sobre tu vida. Entonces tú cedes derechos y las maldiciones, dice la palabra, que te alcanzan, porque están ahí. O sea, fueron hechos
que fueron realizados quizá por tus antepasados, aún por las entidades gubernamentales, aún por personas de nuestra familia, aún por amigos. Y están ahí, tienen un origen esas maldiciones. Pero ¿por qué no me alcanzan las maldiciones? ¿Por qué? Porque fluyo en el Espíritu Santo de Dios. Entonces el enemigo sabe, porque dice la Escritura, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces no tiene derecho, porque es que yo soy hija y ustedes son hijos del dueño de la tierra y su plenitud, del dueño de todo lo que existe. Pero el dueño de todo lo que existe es un Señor, es un rey, es un soberano, es un modelo de excelencia. El enemigo toma las cosas a la mala. Dios es un Señor. Entonces, ojo, cuídate y guárdate de no cederle derechos a él, a ese enemigo. Gálatas 6:7 es otra realidad. Gálatas 6:7 dice que todo lo que el hombre hace, eso mismo le van a hacer a él. Eso te dice Gálatas 6:7. Te estoy enseñando todas estas realidades. ¿Por qué? Porque tú a veces la convicción que tienes en tu espíritu con las cosas de Dios, porque se vienen estas circunstancias, estas realidades, entonces tú te dejas engañar por el enemigo y entonces dejas de creer en Dios. Y Dios escribió y toda la Biblia está llena de realidades. Está llena de realidades espirituales y naturales, que si tú las conoces, tú vas a saber cómo sortear las situaciones. Tú vas a saber cuál es la salida, porque Dios quiere llevarte de victoria en victoria, de bendición en bendición. Romanos 12:3 nos muestra también otra realidad. Piensa con cordura. Dice, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. La gente jactanciosa es maluca. A nadie le gusta la gente jactanciosa. A nadie le gusta la gente que cree que sabe mucho y después se dan cuenta que medio sabe. Entonces, otra realidad es piensa con cordura, conforme a la medida de fe que has afirmado en tu vida. Entonces, esa convicción que aparta de ti la incertidumbre, esa convicción que aparta de ti la inseguridad, esa convicción te hace saber que no todo lo has alcanzado en esta tierra, que necesitas sensibilizar tu vida, todo tu ser, para ser instruido, porque lo que Dios tiene diseñado para todos sus hijos es llegar hasta la plenitud de la estatura de Cristo, a personas enteramente preparadas para toda buena obra. Otra realidad la encontramos en el libro de Job. Job 22:28. Determinarás una cosa y te será firme. ¿Con qué la determinas? Ahora aprendimos que en el alma está la voluntad. Dios no va a decidir por ti. Dios no va a determinar por ti. Tú en la voluntad que está en tu alma, pero tu alma está siendo direccionada por el Espíritu Santo de Dios porque tienes una comunión con Dios. Tu conciencia, Dios te aconseja en las noches y eres sensible a ese consejo. Has crecido en convicción para con Él y por eso tu percepción del mundo espiritual es diferente. Entonces, la determinación que tomas en tu alma a través de la voluntad va a ser algo puro, algo bueno, algo sensato, con sentido común, que te lleva a victorias, no a engaños. Dice Job 22:28, determinarás una cosa y te será firme. Y sobre tus pasos, sobre cada paso que des, sobre cada cosa que ejecutes, va a resplandecer nuestro Padre, va a resplandecer Dios. Él te va a alumbrar con su luz y te va a seguir dando estas ideas, todas estas ideas que te van a nutrir. Y vas a ser una persona
que cree que en realidad eres un hijo y no te vas a sentir como un huérfano, ni te vas a sentir como un arrimado a Dios. Porque a veces creemos con la incertidumbre. Leímos ahorita que nos llenamos de miedos, que nos llenamos de temores, que nos llenamos de ansiedad. La ansiedad es una manifestación de incertidumbre. Ay, pero es que yo quiero ya, yo quiero. Eso es del alma. Eso está en la parte del alma, en las emociones. Entonces, como no tienes alimentado tu espíritu, no tienes una nutrición espiritual, quizá tengas nutrición en tu cuerpo y quizás estés muy nutrido en tu cuerpo con vitaminas, con proteínas, pero eso no va a darte buenas ideas. O sea, si tenemos la comunión con el Espíritu Santo de Dios, si somos obedientes a Él, vamos a tener ideas y vamos a ser creativos en lo que hacemos. Entonces, cuando determinemos algo, como dice el libro de Job, no será firme. ¿Por qué? Porque no vamos a ser fluctuantes. No vamos a ser como niños fluctuantes. La escritura dice que mientras que el heredero esté pequeño, tendrá que tener tutores, tendrá que tener personas que le administren de lo que es dueño. Tú decides si te quedas pequeño espiritualmente o quieres crecer, quieres ser un gigante espiritual, quieres ser una persona que cree, que tiene una convicción, donde cuando llega la incertidumbre dice, no, es que yo soy un hijo de Dios. Las alabanzas decían, ya no soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Siempre se ponen las alabanzas antes de la prédica, porque las alabanzas son proclamas para preparar tu alma, sensibilizar tu alma para escuchar la palabra. Entonces yo te quiero dar un consejo. A partir de ahora, así tengas la cámara cerrada, así nadie te esté viendo, apropiate de esa alabanza y dásela al Señor. Levanta tus manos y dile, Padre, te amo, Padre, te agradezco, Padre, confío en ti. No estés pensando en qué vas a comer después de que termine la reunión. No estés pensando que fulano tiene COVID, que se está sanando. No estés pensando mirando para el techo o viendo. No. Las alabanzas están antes de la predicación porque preparan la atmósfera de tu hogar. Nosotros en el día manejamos muchas cosas en nuestro hogar y necesitamos que nuestra alma, por eso el salmista dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces, yo anhelo que esa comunión tuya con Dios en medio de la alabanza lo exaltes. Le digas, Señor, yo pienso eso de ti y yo creo eso de mí. Una alabanza ahorita decía, yo soy real. Dios es real. Dios es tan cierto como el aire que respiro. Dios es tan cierto como el agua. Pero si tú te ocupas en alimentar mucho tu alma y no en activarte espiritualmente, vas a ver pasar carros, camionetas, camiones y tu vida continuará igual. Vamos a ver el último grupo. Hay muchas más citas bíblicas donde tú vas a darte cuenta de realidades del reino de Dios, realidades del mundo también, del mundo natural, que tú encuentras en el manual de vida que dejó escrito nuestro Padre. Inspirado por Dios y escrito por hombres. Y fuera de eso, cuando tú lees la palabra, tienes el Espíritu Santo que fluye a través de ti y empieza a revelarte. Todo esto te lo empieza a revelar. Cada palabra que lees en la Biblia, cada palabra que lees,
si sacas el momento para leer la palabra, todo esto va a llegar, esa revelación va a llegar a tu vida y vas a ser una persona entendida, no solo en los tiempos, no solo en las circunstancias, sino que vas a conocer y a entender a tu Padre. Vas a conocer y a entender las cosas, por qué suceden y hacia dónde van encaminadas. Y por eso vas a entender que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, porque van ligadas, las circunstancias van ligadas a propósitos, van ligadas a cosas que van a desencadenar circunstancias, momentos que glorifiquen a nuestro Padre. Otra realidad la encontramos en Proverbios 23:7. Del pensamiento en tu corazón, así eres. Entonces, en el alma, el motor, empiezan los pensamientos. Por eso la escritura dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. O sea, lo llevo cautivo al espíritu, lo llevo cautivo ahí, mis pensamientos los llevo ahí cautivos a la obediencia a Cristo. Y si los llevo a la obediencia a la palabra, voy a aprender a desechar. Y voy a decir, no, yo no quiero pensar de esa forma. No es sano. Es más, tus pensamientos malos afectan tu cuerpo. Contristan el Espíritu Santo, te llenan de enfermedades, de muchas enfermedades. Te digo una, la amargura. La amargura es una enfermedad que al brotar contamina a varios. Entonces, cuida tus pensamientos, pesa tus pensamientos. Filipenses 4:8 también nos muestra una realidad. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Si a mí estas ideas me llegan, estos pensamientos me llegan y ninguno tiene esos ingredientes que les acabo de leer, que están en Filipenses 4:8, los desecho. No, es que no me sirve, no me sirve. Inmediatamente el Espíritu Santo fluye en sabiduría y te trae un pensamiento de verdad, te trae un pensamiento de bien. Otra verdad la encontramos en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tú eres de las personas que se enojan cuando hablan mal de Dios. No te enojes. No te enojes porque hay gente altiva. Y dice la palabra que la blanda respuesta quita la ira. También dice la palabra que la palabra de Dios no es para contender, ni para que le demos con ella a los demás, ni para que les prediquemos más del infierno. El infierno es una verdad y es una realidad y existe. Pero tú no puedes predicar un evangelio de condenación. En el Evangelio de San Juan 3:17 dice que Dios no envió a Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara a través de él. Entonces no te pongas una función que ni siquiera Dios se la puso a Jesucristo. Jesucristo no vino a condenar al mundo, vino a mostrar realidades. Por eso te estoy mostrando realidades para que salgas de incertidumbre, para que salgas de ansiedad, para que salgas de temores, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo el pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? No es que tú contiendas con la persona, no. Tú procesas lo que la persona dice, desechas. Si le puedes dar un consejo, dejarle una palabra de Dios sembrada, lo haces. Si la persona está encerrada y no te quiere escuchar, ora por ella. Ora por ella.
Pero no te quedes ahí, no te quedes en ese malestar que produce cuando una persona empieza a hablar más de Dios. Si Dios existe, entonces ¿por qué? Y si Dios no sé qué, y Dios ¿por qué permitió? Yo en estos días le dije a una persona, tú en vez de estar bravo con Dios, debías estar bravo con el diablo, porque él es el que vino a matar, dañar y destruir. Dios no, Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué te enojas con Dios? ¿Por qué más bien no entras en acuerdo con Dios? ¿Por qué no entras en la comunión con el Padre? Que Él sí te va a sacar de esa circunstancia, y ahora lo leímos en la realidad de Cristo. Él venció el mundo. Él venció la incertidumbre. Cristo venció. Cristo venció todas las cosas que el enemigo quiera traer aún a la vida de los hijos de Dios. Pero si tú decides creerle al enemigo, porque te mueves en tu alma, te desestabilizas porque todo lo que ves, lo crees. Todo lo que oyes, lo crees. Y no lo llevas al espíritu, no lo pesas con la palabra. Entonces, por eso te llenas de incredulidad, te llenas de incertidumbre, te llenas de ansiedad, te llenas de miedos. Es que no estás solo, no estamos solos. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el día que permanezcamos en esta tierra. Porque cuando dejemos de estar en la tierra es porque nos ha llamado a su presencia. Y no se muere, se duerme. Por eso todos los días cuando dormimos, morimos un poco. Dormimos, dormimos, para estar preparados, ejercitados para el día en que Dios nos llame a su presencia. Entonces, hijos amados de Dios, empecemos a comportarnos como hijos, como seres espirituales. Recuerden ese círculo que les mostré. Recuerden ese círculo, interiorízalo. El cuerpo es la parte exterior, esto. Es un estuche, un vehículo. Y hay que cuidarlo porque si no lo cuidas te enfermas. Si no lo cuidas te debilitas. Hay que cuidarlo en todo sentido. Pero no descuides lo que en realidad es más importante que el cuerpo, el espíritu. Asegúrate, te di las citas de las 4 cosas que están en el espíritu y que en el alma, que está la voluntad, tú decides en el libre albedrío nutrirlas. Tú decides en el libre albedrío llenarte de músculo espiritual. Volvemos y leemos la cita inicial para cerrar y orar. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Interioriza eso, medítalo y tómalo para ti como una realidad. La sabiduría que viene de Dios es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre. Sin incertidumbre. No hay cabida a la incertidumbre. Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Padre que esta palabra que en esta noche nos ha regalado pueda hacerse vida en nuestro corazón. Vamos a inclinar nuestro rostro ante nuestro Señor, ante nuestro Dios, ante el gran yo soy. Vamos a orar. Papi, ven, por favor. Ven y vamos a hacer un acto profético. Vamos a hacer un acto profético con el pastor. Yo voy a representar a cada uno de ustedes en sus hogares, a cada uno, porque yo soy el cuerpo de Cristo y todos ustedes forman parte del cuerpo de Cristo.
Nuestro pastor es un siervo de Dios ungido. Entonces él va a colocar sus manos sobre mí, que los estoy representando a ustedes como el pueblo de Dios, y él va a orar por nosotros. Amén. Listo. Padre, yo quiero darte gracias por esta oportunidad que me das de presentarme delante de ti y presentar a tu pueblo en tus manos. Tú conoces la necesidad de cada uno. Tú conoces las oraciones que ellos levantan. Tú conoces el nivel de confianza que ellos han desarrollado. Tú conoces la magnitud de la esperanza. Y yo esta noche, Dios, a través de tu palabra, a través de tu presencia ante todo, y por uso de tu misericordia, yo oro para que tú los bendigas, para que tú los ayudes a ellos a alcanzar, que los ayudes a prosperar, que los ayudes a alcanzar sus sueños, sus metas, sus objetivos, que los ayudes a crecer, que los ayudes en medio de ese esfuerzo, de esa dedicación, a desarrollar esa pasión que se necesita, Dios. Oro porque este día será especial, esta noche será especial y tú lo vas a ayudar a desechar toda incertidumbre, a desarrollar la confianza en ti, la seguridad en ti, solo por tu misericordia y por el amor que tú tienes por ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, Dios los bendiga. Amén. Dios los guarde. Que el amor de Dios que habita en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, vivifique, nos fortalezca, nos encamine en su verdad y que ahorita que tomamos la determinación de fortalecernos más espiritualmente, podamos ser más constantes. Desechemos la inconstancia, desechemos todas esas cosas que estorban para que el Espíritu Santo de Dios nos ministre. Dios los bendiga, los queremos mucho. Un abrazo.